Muchísimas gracias, mi querido Ramiro, un abrazo cordial a la distancia desde la capital de la República en nuestros estudios y con el ferviente deseo de que para todos nuestros televidentes este año, el 2014, sea de prosperidad y paz y más que nada que tengamos salud. Así que muchísimas gracias y vamos a comenzar hablándoles de un tema que realmente es gravitante y muy importante para todos los trabajadores ecuatorianos. Durante las últimas festividades, tal cual se había anunciado el presidente de la República, dijo que se iba a incrementar el salario de los trabajadores ecuatorianos en $22. Nada más ni nada menos que eso, es decir, el salario básico unificado de todos los trabajadores ecuatorianos llegará a $340. Para hablar de este tema, esta misma mañana hemos invitado a Mesías Tatamoes, presidente de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas y también dirigente de las centrales sindicales andinas, con quien vamos a tener esta charla que me parece muy importante. Antes que nada, el mejor deseo de que este año los trabajadores tengan prosperidad y más que nada las aspiraciones se cumplan en medio de tantas dificultades económicas y de situaciones. ¿Cómo han recibido ustedes esta decisión? Porque ya no es un anuncio, es una decisión en firme de este incremento salarial. ¿Les va esto a alcanzar a los trabajadores ecuatorianos o no? Mire, primero, gracias y un feliz año para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. No nos cayó de nuevo, ni de sorpresa, porque habíamos todo el acuerdo que se venía haciendo y como el CONADES no da posibilidad realmente para poder hacer otra negociación. Entonces son 3 reuniones en el año, esas 3 reuniones a fin de año, en el mes de noviembre y diciembre, eso es lo que se hace. Entonces, esta fue un triunfo de los empleadores, un triunfo total de los empleadores. ¿Por qué decimos eso y que sepan los ecuatorianos? Fue el alza más baja de los últimos 3 años. El gobierno venía manejando un alza entre 8 y 10, que fue la última, 8 y 10%. Que se venía 10%. Y ahora se bajó a un 6%. Cuando hablamos de 8 y 10%, esto en dinero contante insonante, ¿cuánto era? Mire, eso hubiéramos llegado por lo menos a unos $40 de aumento, que hubiera sido importantísimo para un poco ayudarse dentro de todo el nivel. Pero se ve ahí los intereses económicos, que lo que yo siempre manejo, y lo he dicho, eso no es criticar al gobierno. Primero, aquí la brecha tan larga que está y tan distante que está del aumento a la canasta básica, no es solo culpable este gobierno, eso hay que estar claros, hay que estar de acuerdo dentro de ese nivel. Es la democracia cristiana internacional, que era la ADP, que Yamil Magua dejó poniendo a 25.000 sucres el dólar. Ahí fue la distancia, porque necesitaba ayudar a los banqueros, necesitaba ayudar a sus amigos, y como ahora han ganado todos los empresarios. ¿Usted cree que una vez que se ha tomado esta decisión, el salario de los ecuatorianos, volviendo a la pregunta inicial, les va a alcanzar para cubrir las necesidades básicas? Porque usted acaba de señalar como dirigente sindical que en este caso el costo de la canasta básica se dice a través de los organismos del Estado ecuatoriano que está en los $620 aproximadamente. Y si ahora el salario mínimo de los ecuatorianos va a estar en $340, estamos en la mitad de lo que cuesta alimentarse y cubrir las necesidades más elementales. ¿Cómo miran esta realidad ustedes? Pero bien que lo planteé desde ese ángulo, y ese debe de ser el papel de la información en el Ecuador. El papel de la información en el Ecuador debe de ser de informar al país, de decirle al país de lo que está pasando. Mire, es mitad por mitad. Nosotros siempre mantuvimos varias propuestas, y no ahora, sino hemos mantenido desde mucho tiempo atrás la canasta básica. ¿Qué dice la Constitución? Aquí no se puede ir lo que se está viendo apenas, la inflación. La inflación hay en otros países, pero el salario está ya acorde a la canasta básica. Entonces, sí es cierto, eso así fuera de serlo, pero como no es así, las distancias son muy grandes, las brechas son demasiado lejanas. Aquí no es que hemos llegado al salario digno. El salario digno no hay tal, y eso es lo que debe los ecuatorianos, las ecuatorianas, debemos de conocer. Todos desearíamos el salario digno. Aquí se ha puesto un sector, por ejemplo. ¿Cuál debería ser el salario digno? Mire, el salario digno sería lo que dice la Constitución. Aquí ya no es cuestión de opositores
o de saber opinar, porque aquí uno de los grandes problemas en el Ecuador, al que opina se lo califica de opositor, y no es ser opositor. En democracia nacional o internacional, la crítica debe ser constructiva para que el país salga adelante. Además tienen derecho los trabajadores a dar su punto de vista, ¿no? Los trabajadores no tenemos solo el derecho, tenemos la obligación, una obligación de exigir también a los gobiernos de turno que tiene que haber ya un cambio de gobernantes y gobernados. Además, se quejan ustedes porque en realidad, de verdad, la situación económica que estamos viviendo los ecuatorianos es complicada. El costo de vida, de acuerdo a los analistas, economistas, se dice que sigue incrementándose. Mientras tanto, los salarios no van aumentando en la medida de lo que llaman los técnicos la inflación o costo de vida. Entonces, el salario digno que estábamos nosotros haciendo referencia, ¿en cuánto debería estar? Mire, si fuera así como está, tuviera que estar en $617, que está el propio INE que lo ha dicho, ella lo ha publicado. Es decir, al menos cubrir la canasta. Cubrir la canasta, porque en la canasta está la alimentación, está la ropa, está la educación, está la salud. No es solo hacerlo en esa parte. Pero aquí se dice como que trabajáramos 2 o 3 personas, y no es así. Todos desearíamos hacerlo. Eso el gobierno tiene que saberlo manejar. Todos deseamos. Pero aquí no se trata de imponer o amenazar. Aquí se trata de cómo manejar esta situación. ¿Y qué hemos planteado para eso nosotros? Hace 5 años venimos planteando, desde que está este régimen, que hagamos una reforma al CONADES, donde debe de haber un instituto que sirva para empleadores, para trabajadores, para universidades, para todos los sectores, un instituto técnico donde evalúe la pobreza, donde evalúe la desocupación, donde evalúe el desempleo, del subempleo. Eso serviría para el costo de vida, eso serviría para inversionistas nacionales, inversionistas internacionales. Es decir, que sea un salario técnico justo y también digno, ¿no? Y que sea digno. Entonces se dice, no, es que ya llegamos, ya estamos en los 400 y pico, pero con los 13º y el 14º, le decimos al Ecuador, habemos gente honesta, también como ha habido gente que se ha prestado para todito este juego, porque sí hay que también verlo, que hay gente que ha venido siendo parte de todos los gobiernos, Si comenzamos a ver cómo es lo que, y quién rodea a los gobiernos, son gente que estuvieron con los socialcristianos, con la izquierda democrática, con los cadáveres que ya se terminaron y otros que se siguen terminando. Esos siempre estuvieron y ellos siguen estando dentro de ese mismo panel. Entonces ese panel de miel siempre va en contra de un sector. Los pobres seguimos más pobres y los ricos siguen más ricos, como fue la sucretización, como fue la dolarización. La factura de esta crisis económica también dicen muchos expertos a nivel internacional que le están pagando los sectores más vulnerables y más pobres. En este sentido, arrancando el 2014, ¿cómo mira usted la perspectiva social de los obreros y de los trabajadores ecuatorianos? Mire, primero hacer un llamado a todos los trabajadores, a intelectuales, a trabajadores de todos los sectores, a ir perdiendo el miedo, porque sí hay un miedo, eso es cierto, eso no puede esquivarse. Porque un ciudadano que hable, un ciudadano que esté enjuiciado, un ciudadano que sale a una manifestación está enjuiciado. Eso sí es también una lacra que ha venido golpeando muchísimo. Lo otro, sí hay una división. Eso tenemos que está llevando el miedo, Mesías? El miedo es a hacer el silencio, y el silencio es totalmente contrario a una realidad y un avance de un país. En democracia no tiene que tenerlo a la ciudadanía amenazada. La ciudadanía tiene que tener libertad, tenemos que tener autonomía, y tenemos que hacer, primero, defender lo que se llama soberanía, segundo, defender lo que se llama los derechos internacionales, y tercero, defender la Constitución. Esos son básicas, son normas internacionales. Por eso nosotros, ¿qué planteamos? Mire, tenemos planteado un código orgánico laboral, está en la Asamblea. ¿Por qué la Asamblea ahora ha comenzado a decir no están archivados? Todas las leyes que se ha presentado que están archivados. Mire, yo le pediría a la Asamblea que por lo menos
acepte las propuestas de un pueblo que le dicen, mire, aquí está una ley. Y esa es lo que vamos a seguir trabajando. Lo hemos planteado al ministro del Trabajo, hemos dichole que vamos discutiendo lo que plantean ellos y lo que planteamos nosotros. Si aquí no se trata, aquí se trata de concertar. Yo sí creo lo que es en todo lo que es el diálogo social. Yo sí creo que hay que sentarse gobiernos, empleadores y trabajadores a buscar, son los que hacemos la economía, somos los que hacemos el desarrollo. Y eso no se trata que aquí es el juego a la derecha, aquí no se hace ningún juego a la derecha. El juego que lo hacen a la derecha son los mismos de siempre que han estado al lado de los gobiernos, que han hecho tanto mal a los gobiernos y no han ayudado al pueblo ecuatoriano. Es importante para la gobernabilidad llegar a una concertación. Me parece que esto es cierto. Y obviamente, como dice Mesías Tatamuez, el presidente de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, es importantísimo el hecho de que se escuche la voz de los trabajadores y de los obreros. Muchísimas gracias, Mesías, que ha venido esta mañana. Gracias. Bueno, vamos con los estudios centrales.